¿Has degustado alguna vez un guiso que te haga sentir el ritmo de un México donde las abuelas improvisaban con lo que había a mano, en medio de la necesidad y la creatividad? En los bulliciosos pasillos de mercados como La Merced, las pequeñas ceaterías de Oaxaca y los jardines de Yucatán, se preparaban en menos de 10 minutos recetas que ahora son mitos, pero que el tiempo casi ha eliminado. Hoy te presento 10 guisos mexicanos rápidos que el mundo ha dejado atrás, pero que nuestros ancestros consumían diariamente. Preparaciones célebres en su momento, desplazadas por la alimentación express, pero perfectas para regresar a tu estufa. Quédate hasta el cierre. La número 10 está volviendo en plena era digital como tributo al México auténtico. Prepárate para el deseo y un periplo al centro de la gastronomía que no se encuentra en textos. En las cocinas de techos bajos, comales de arcilla y fuegos de madera, la comida era rapidez y supervivencia. Hecha con lo que cabía en un puño, en un sartén, en un mortero. Estas 10 recetas tomaban 10 minutos o menos, pero nutrieron cohortes enteras olvidadas, aunque no extintas. Listas para resurgir. 1. Quesadillas de flor de calabaza en grasa. En el tianguis de Jamaica, a las 6 de la mañana las comerciantes ya tenían el sartén echando humo. Las flores de calabaza llegaban recién cortadas en cestas de junco, aún húmedas por el sereno. Se limpiaban sacando el tallo y estambres con las uñas. Se troceaban finamente con cebolla clara en tiras y un ramo de epazote tomado del huerto. La masa se extendía en discos delgados y se calentaba en comal con un chorro de manteca de cerdo derretida. Se rellenaban con la mezcla de flores salteada por 3 minutos hasta marchitarse, se doblaban y se doraban por 2 minutos más hasta que el queso Oaxaca se fundía en hilos. Se servían con salsa verde molida en molcajete, limón exprimido y un poco de crema ranchera. En 8 minutos era el desayuno de los cargadores. Olvidado por las quesadillas de harina industriales, pero su floral suave y queso derretido aún evoca las madrugadas donde se vendía de todo. 2. Molletes con chorizo refrito. En las fondas de la Lagunilla, a las 8 de la mañana los meseros ya gritaban el menú. El bolillo se partía por mitad con cuchillo cerrado, se untaba con frijoles bayos refritos en manteca hasta quedar cremoso. Se cubría con chorizo deshecho frito por 4 minutos con cebolla y jitomate picado, se espolvoreaba queso manchego rallado y se metía al horno por 2 minutos hasta derretir. Se remataba con pico de gallo fresco, jitomate, cebolla, cilantro y chile serrano troceados con limón. En 7 minutos era el almuerzo de los vendedores. Olvidado por los bagels de cadena, pero su crujiente pan y chorizo jugoso aún resuena en las mesas donde se hablaba de precios. 3. Tlacoyos de haba con nopales. En el mercado de Sonora, a las 9 de la mañana las cocineras ya moldeaban la masa. La masa de maíz azul se formaba en óvalos gruesos, se rellenaba con pasta de haba molida con epazote y se cocinaba en comal por 5 minutos hasta inflarse. Se coronaba con nopales cocidos en cubos salteados por 3 minutos con cebolla y jitomate, queso fresco desmoronado y salsa roja de molcajete. En 9 minutos era el tentempié de los compradores. Olvidado por los burritos congelados, pero su masa esponjosa y nopal fresco aún evoca los pasillos donde se vendían hierbas. 4. Gorditas de chicharrón prensado. En las taquerías de Tepito, a las 10 de la mañana los clientes ya formaban fila. La masa de maíz se extendía en círculos, se rellenaba con chicharrón prensado guisado por 4 minutos con salsa verde, cebolla y ajo, se sellaba y se freía en aceite por 3 minutos hasta dorar. Se abría y se añadía lechuga, crema y queso rallado. En 8 minutos era el desayuno de los luchadores. Olvidado por las empanadas de supermercado, pero su crujiente exterior y relleno jugoso aún susurra en las arenas donde se gritaba ¡Viva México! 5. Pambazos con papa y chorizo. En las fondas de Xochimilco, a las 11 de la mañana el vapor ya llenaba el aire. El pambazo, pan salado, se remojaba en salsa de guajillo por 1 minuto, se freía en aceite por 2 minutos hasta crujir. Se rellena con papa cocida machacada con chorizo frito por 4 minutos, lechuga, crema y queso cotija. En 7 minutos era el almuerzo de los chinamperos. Olvidado por los hot dogs, pero su pan empapado y relleno sustancioso aún resuena en los canales donde se remaba. 6. Tostadas de pata en escabeche.
En el mercado de Coyoacán, a las 12 del día las mesas ya estaban ocupadas. La pata de res se cocía en vinagre con zanahoria, cebolla y laurel por 5 minutos, se deshilachaba y se colocaba en tostada crujiente con lechuga, jitomate, aguacate y crema. En 6 minutos era el tentempié de los artistas. Olvidado por las ensaladas envasadas, pero su acidez y textura fibrosa aún evoca los jardines donde se pintaba. 7. Sopes de sesos. En las taquerías de la Roma, a la 1 de la tarde los oficinistas ya pedían su orden. La masa se formaba en sopes con borde, se freía por 3 minutos, se rellena con sesos de res cocidos y salteados por 4 minutos con cebolla y jitomate, queso rallado y salsa verde. En 8 minutos era el almuerzo de los empleados. Olvidado por los bowls de quinoa, pero su cremosidad y borde crujiente aún murmura en las oficinas donde se tecleaba. 8. Huaraches con costilla. En el mercado de Mixcoac, a las 2 de la tarde el sol ya calentaba. La masa ovalada se cocinaba en comal por 4 minutos, se untaba frijoles, se cubría con costilla deshebrada guisada por 3 minutos con salsa roja, lechuga, crema y queso. En 7 minutos era la comida de los vecinos. Olvidado por los wraps, pero su base gruesa y relleno carnoso aún resuena en las colonias donde se jugaba. 9. Pellizcadas con asiento. En las fondas de Tlalpan, a las 3 de la tarde las familias ya llegaban. La masa se pellizcaba en discos con bordes altos, se freía por 3 minutos en manteca, se rellena con asiento, chicharrón molido, salteado por 2 minutos, salsa verde y queso fresco. En 6 minutos era el antojito de los niños. Olvidado por los nuggets, pero su pellizco crujiente y asiento salado aún evoca los parques donde se corría. 10. Chalupas poblanas rápidas. En el mercado de Puebla, a las 4 de la tarde los turistas ya probaban. La tortilla pequeña se freía por 2 minutos, se cubría con salsa roja o verde molida en molcajete, carne de cerdo deshebrada cocida por 4 minutos, cebolla y rábano. En 7 minutos era el bocado de los visitantes. Olvidado por los tacos gourmet, pero su fritura ligera y salsa picante aún susurra en las catedrales donde se rezaba. Estas 10 comidas no eran solo bocados, eran el ritmo de un México creativo y resistente. Si este periplo avivó memorias o deseos, dale like, suscríbete y comenta cuál rescatarías primero, los molletes o los esquites con tuétano. Nos encontramos en el próximo comal repleto de relatos, porque olvidar es extraviar y degustar es perpetuar.